Muy bien, Dios te bendiga mucho, bienvenidos los que no nos habíamos visto. Y vamos a pasar hoy a la palabra. Creo que es una palabra importante, una palabra que puede ayudar a muchas personas que específicamente entren en el propósito de esta enseñanza, que es cómo aprender a perdonar o cómo ser libre del rencor, la solución definitiva para ello. Pero sin embargo, no todas las personas, pudiéramos decir que en una congregación todas las personas están amargadas, no podemos decir eso, no creemos eso. Hay algunas personas que este pecado les es más personal, les afecta más directamente, y hay otras personas que son otros los pecados que les afectan, o los preferidos, si así lo quieres llamar, o aquellos en los cuales están más débiles. Sin embargo, con lo que hablemos y con lo que leamos de la Escritura, va a haber algo para ti, seguro. Va a haber algo que a ti te va a servir, que a ti te va a hacer bien hoy. Así que te ruego, pues, que tengas mucha atención en lo que vamos a estar hablando. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, la Escritura nos da una advertencia que es muy conocida, sin embargo la tenemos que mencionar hoy. Se ha hablado mucho de esto probablemente, y algunas personas que han seguido algunas de las predicaciones de algunos hermanos han hablado de este tema, sin embargo no han hablado exactamente de lo que hoy vamos a hablar. Este texto lo pueden haber mencionado y es necesario mencionarlo porque es un texto muy importante. En Hebreos capítulo 12 dice así, en el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué palabra tan tremenda, pero vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te pedimos tu ayuda como siempre, te pedimos tu ayuda porque necesitamos que seas tú el que hables, que tú le des vida a tus palabras, Señor, y que tú hables a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Leemos otra vez, dice, mirad bien, o sea, mira bien, no de una forma descuidada, sino bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Aquí dice claramente que la gracia de Dios no va a ser alcanzada por las personas amargadas que no quieren perdonar. No solamente eso, sino que también dice que además de que ellos no van a alcanzar la gracia de Dios, otras personas también van a ser afectadas, van a ser estorbadas para alcanzar la gracia de Dios. Y las personas que siempre están al lado de nosotros son las más cercanas, suelen ser nuestros familiares, suelen ser nuestros hijos, suelen ser nuestros padres. Esas son las personas que primeramente van a ser estorbadas. Dice que esta raíz puede contaminar a muchos. Pero no vamos a ahondar mucho, de eso ya lo han hecho en otras ocasiones. Sino más bien hoy me quisiera enfocar en el remedio. En el remedio de un mal que es demasiado extendido. En el remedio a un mal, y nos referimos al rencor y a la amargura, que es algo que se ve en todos los hogares, básicamente sin excepción. En un país machista como es este, muchas mujeres han sufrido muchos agravios, muchas vejaciones y muchas humillaciones de parte de los hombres o de los que se dicen sus maridos. Y de esa manera encontramos que, así como es clásico en una sociedad de este tipo, que el adulterio es un mal y un pecado favorito de los hombres, encontramos que por la misma razón de que han sufrido agravios y de que han sufrido a manos de los que se dicen o de los que deberían amarlas, encontramos que la amargura está muy metida en el corazón de muchísimas mujeres. No quiero decir que la amargura es
solamente un pecado de las mujeres, de ninguna manera. La amargura es un pecado de hombres y mujeres, pero en este momento podemos ver que hay muchas mujeres que se amargan por una y mil razones. Pero esta no es una plática tampoco para mujeres, es una plática para todos. Es algo clásico de las mujeres. Sin embargo, es algo clásico también de cualquier persona que ha sido agraviada en cualquier sentido. La vida no es fácil para nadie y muchas personas han recibido abusos, muchas personas han experimentado traiciones de alguien o robos, muchas personas se han portado bien con los demás, pero no les han pagado con bien, sino les han pagado con mal. Y eso ha provocado que su corazón se llene de rencor y de amargura, y esas personas definitivamente no están pudiendo obtener la gracia de Dios. Están estorbados para tener la gracia de Dios. Estas personas viven todos los días recordando lo que les han hecho todos los días, y cuando sienten que ya no lo están haciendo, de repente alguien les dice un comentario, les recuerda a alguna persona y regresa todo con fuerza aquí, y ese rencor se manifiesta todavía vivo. Muchas personas, gracias a Dios, se dan cuenta y quieren salir de esto, porque hay otras que no quieren salir de esto. Parece como que se regocijan en la venganza. Se regocijan en el día en donde se puedan desquitar. Y ese es uno de los males que tiene esto. No podemos vivir así, y hasta en el mundo la gente se da cuenta que la persona que vive llena de rencor vive peor que aquellos que le hicieron daño, que vive envenenada en todas las cosas y que además están pagando los platos rotos aquellos que no lo hicieron, como pueden ser sus hijos o como pueden ser su mamá o alguna persona que no la debe, no es la que le ha hecho daño, pero está pagando los platos rotos porque esta persona vive así. Hay personas que quieren salir de esto. Yo quisiera salir de esto. Quizás la amargura no es un pecado que me atañe tanto a mí, aunque es algo que siempre tiene uno que estar en guardia. ¿Por qué? Porque pues en este mundo vamos a recibir muchas injusticias. De hecho, el Señor nos dice de antemano, y lo repite por Pablo, que si vamos a querer vivir piadosamente, vamos a padecer y a sufrir bastantes tribulaciones e injusticias, y dice que nos llevarían y que nos interrogarían como si fuéramos malhechores. Entonces, pues obviamente cuando se le hace a alguien una injusticia, esa persona se queda dolida. Pero ese dolor se puede convertir en algo que quisiera y que clamara venganza. Estamos de alguna manera describiendo a la persona a la cual esta plática también le puede servir mucho. Pero antes de seguir, te quiero contar una historia que probablemente no conoces. Es muy seguro casi que no la conoces. Porque es la historia de la vida. Hay un libro e incluso una película. Es la vida de un hombre que se llamaba Louis Zamperini. Este hombre, este muchacho, llegó de muy niño a Nueva York. Sus papás migraban desde Italia. Y entonces estamos hablando de que él nació en 1917. Estamos hablando del principio del siglo XX. Ellos después se mudan, se van a California y bueno, va creciendo el muchacho. El muchacho creció como un americano, digamos, no siempre, porque muchas veces resentía el hecho de ser distinto a los demás, de venir de otro lado, etcétera. Pero bueno, ahí estuvo, como todos los niños, van abriéndose camino. Fue un muchacho a veces problemático, fue un muchacho que tenía una condición física sorprendente, es un muchacho que llegó a romper récords en correr, llegó a las Olimpiadas incluso, y bueno, este era Zamperini, pero en aquel tiempo, acuérdate que las guerras mundiales se dieron por esa época, la Primera Guerra Mundial, y después la Segunda Guerra Mundial es la que directamente le toca a él. A los 24 años, después de haber sido un atleta incluso renombrado y conocido también, a los 24 años se enlista en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y 2 años después de que está enlistado en la
Fuerza Aérea, de que pertenece a las Armadas, a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sufre un accidente su avión que los lleva a caer. Ellos estaban de alguna manera peleando contra la zona de Oriente, digamos, contra los japoneses, ¿no? Después de que había pasado todo aquel asunto de Pearl Harbor, los japoneses se volvieron enemigos número uno. Y bueno, él estaba en esa zona del Pacífico de allá, de por donde está Japón y por donde están las islas y por allá. Y entonces, en un accidente de aviación, cayeron en el mar, cayeron y bueno, pues tenían una balsa por si pasaba eso. Estuvieron 47 días varados ahí. De hecho, un compañero de ellos murió ahí mismo. Y estuvieron sobreviviendo como podían, de mala manera, de día muriéndose por el sol, muriéndose por el calor, de noche por el frío, con tiburones todo el rato rozando la balsa, todo el rato amenazando, no tenían que comer. Había veces que se acercaba alguna ave, la agarraban, se la comían con un asco increíble. Si podían agarrar un tiburón, era o te mato yo, me matas tú, y agarraban un tiburón y también se comían las pocas partes que se pueden comer en los tiburones así crudos. Y bueno, la pasaron 47 días terribles, solo para caer en manos después del ejército japonés y ser enviado a un campo de concentración de prisioneros de guerra. Los 2 próximos años de su vida fueron el infierno. Y no estoy exagerando, fueron el infierno. ¿Por qué? Porque ahí, esos 2 años que vivió, conoció a su peor pesadilla, conoció a su peor torturador, un guardia que estaba cuidando en ese lugar, ¿no? En ese campo de concentración o en esas barracas donde él estaba, que se llamaba Mutsuhiro Watanabe, da igual, pero le llamaban el pájaro. Ellos, entre ellos, los americanos, al referirse a él, le llamaban el pájaro. Este guardia estaba obsesionado con humillarlo. Estaba obsesionado con quebrantarlo. Estaba obsesionado con hacerlo ver pequeño, con que se quebrara delante de todos, con que viviera humillado. Era obsesivo. No le quitaba la vista de encima. Lo perseguía todo el rato durante 2 años. No le hacía cualquier cosa. De veras que vivió una pesadilla, de veras que vivió un rato en el infierno. Lo golpeaba diariamente sin motivo, le golpeaba con el puño, le golpeaba con cinturones y con hebillas para abrirle la piel, lo derribaba, lo pateaba delante de todos, lo golpeaba con varas de bambú, lo golpeaba con cualquier cosa metálica que se encontrara, todo el rato. En una ocasión lo acusaron injustamente de haberse robado algo. Otro guardia lo acusó, a Luis Zamperini, lo acusó y quisieron darle un castigo ejemplar. Y entonces ordenó a este Watanabe, ordenó que cada prisionero del barracón lo tenía que golpear en la cara. Fueron 220 golpes que le dieron, porque si los compañeros o los otros que vivían en los barracones no lo golpeaban, ellos iban a sufrir la misma suerte. Recobró la conciencia y volvió a perderla innumerables veces, pero no podían dejar de golpearlo. Así hasta que pudo recuperarse eventualmente, pero lo traía sin comer, le quitaba la comida cuando se le antojaba, lo hacía hacer cosas durísimas sin tener ni la fuerza ni haber comido. Todo el rato estaba encima de él, todo el rato. Lo agarraba de repente y lo agarraba del cuello y lo ponía contra la pared y lo estrangulaba hasta que iba a perder el conocimiento. Y cuando iba a perder el conocimiento lo soltaba hasta que el otro se recuperaba y lo volvía a agarrar otra vez a hacer lo mismo. Todo el rato lo perseguía, lo buscaba, lo agredía, no podía ser libre de él, nunca se sentía tranquilo, jamás podía descansar. 2 años. Así vivió. ¿Y sabes qué? Su corazón se amargó terriblemente. Su corazón se llenó de rencor porque la vida, porque lo que tuvo que pasar en estas barracas, lo que tuvo que vivir esos 2 años. ¿Por qué fue libre? Fue libre porque la guerra se acabó. La guerra se acabó eventualmente y entonces los japoneses se retiraron y Estados Unidos con sus aviones y todo pues llegó y entonces
los liberaron a los prisioneros de guerra. Pero sin embargo, Luis Zamperini nunca quedó igual, o sea, realmente no quedó bien. Realmente quedó muy afectado de lo que había vivido aquellos años en el campo de concentración. Cuando él regresa a Estados Unidos, cuando él regresa a su familia, no puede librarse del rencor. Cuando él regresa a Estados Unidos, no puede ser libre, sino que el rencor de todo lo que había vivido lo acompaña todos los días. Imagínate, está 2 años allá y le están haciendo la vida imposible y ahora llega a la libertad, llega a su casa, llega con su mujer y no puede ser libre del rencor, no puede ser libre de todo el odio que tenía aquí. Pesadillas recurrentes en las que siempre soñaba lo mismo, donde intentaba matar a este Watanabe, a este japonés, a su torturador. Alcoholismo para tratar de anestesiar, vicio para tratar de anestesiar lo mal que se sentía, el dolor y el fracaso que sentía en su vida. La relación con su esposa obviamente se fue a pique, todas las relaciones se fueron para abajo debido a su ira, a sus arranques de ira y a su obsesión por vengarse. El rencor mantuvo a Luis atado psicológicamente, lo mantuvo amarrado y tan preso como cuando estaba preso allá con los japoneses. Pero ¿tú crees que en todo este tiempo él no quiso ser libre cuando estaba viendo que estaba afectando a su esposa, cuando estaba viendo que estaba afectando a toda su familia, cuando estaba viendo que él es un miserable, que vive miserablemente? Bueno, él no se suicidó como algunos de sus compañeros que se llegaron a suicidar de todo lo que habían pasado. Él no, pero él se daba cuenta de que él no podía vivir así y seguramente hizo esfuerzos para ser libre. Pero sin embargo, su vida iba cada vez peor y cada vez más hundida. Hasta que en 1949, cuando tenía más o menos 32 años, sucedió algo. Llegó allá, a la localidad de California donde ellos vivían, un predicador, de esos que venían con sus carpas y que solían predicarle a los jóvenes, a veces se metían a las universidades a hablar y todo. Y entonces, cuando escucha al predicador, que no quería de inicio, no quería ir con él, pero su esposa de alguna manera lo anima a que fuera y eventualmente llega a ir, y cuando escucha el evangelio y cuando escucha lo que Dios hizo por él, entonces él tiene un cambio inmediato. Eso es lo interesantísimo, que su cambio fue inmediato. Él decidió perdonar. Él decidió perdonar a sus agresores, decidió perdonar a todas aquellas personas que le habían hecho tantísimo daño. Porque en esto yo no quiero enfatizar que este hombre era un hombre que tenía esa tendencia a la amargura. No era así esta persona. Sin embargo, lo que le hicieron fue algo que logró de alguna manera quebrarlo. Logró que en su corazón solamente se estableciera el hecho y el deseo de venganza y sobre todo de matar a este Watanabe, a el pájaro, como le llamaban. Entonces, cuando él escucha el evangelio, se convierte y decide perdonar. Y toda su vida cambia. De veras, fue libre del rencor, fue libre de los vicios, fue libre del alcoholismo. Y no solamente es, decide perdonar públicamente, activamente, decide perdonar a sus agresores, que ya tú sabes que cuando las guerras se terminan, empiezan a ver quién ha cometido crímenes de guerra, empiezan a hacer algunos tipos de juicios y así, y entonces él viaja hasta Japón para perdonar a todos los guardias que él conocía, e inclusive él quiso perdonar a el pájaro, a Watanabe, lo quiso perdonar, a su peor pesadilla quiso perdonarlo. No quiso recibirlo, no quiso hablar con él, y él le manda una carta en donde le dice que él ya no le debe nada, que él lo perdona y que ya lo libera de alguna manera, ¿no? Así que, no sé, aquí ves varias cosas. Aquí ves las injusticias que se le pueden hacer a una persona, las cuales son muchas, son variadísimas, y creo que cada persona puede recibir injusticias de modo que su corazón decida no perdonar y decida
contentarse con el hecho de que algún día puede ser vengado lo que le han hecho. Sin embargo, aquí vemos que hubo un poder, que fue el poder de Dios, que lo libró de algo inimaginable, ¿sí? Porque si alguna persona ha sufrido, habría que poner en la balanza si sufrió más o sufrió menos que esta persona, Luis Zamperini, de quien estamos hablando. Y este ejemplo, esta historia, que además es una historia muy bonita y que si tienes la oportunidad te conviene leer el libro, existe en español, se llama algo así como Invencible o Inquebrantable, así se llama. Y no es un libro cristiano, eso es también muy interesante, no es un libro cristiano, pero cuando él estaba escuchando el evangelio, también recordó que aquel día, alguno de esos días donde la muerte estaba siempre cerca, cuando estaban en la balsa, cuando estaban en la barca a la deriva durante 47 días, se acordó que le dijo a Dios: Señor, si me sacas de esta, te serviré. Y se acordó de eso. Y entonces decidió entregar su vida a Dios. Y su vida ya fue totalmente distinta. No solamente se recuperaron todas aquellas relaciones que se habían deteriorado por la amargura, sino que además se dedicó a amar y servir a los demás. Hizo una sociedad ahí para ayudar a los jóvenes, para dar consultas, ánimo a los jóvenes, para darles un poco de guianza en la vida, etcétera, etcétera. Y su vida ya fue absolutamente distinta porque fue librado del rencor, porque fue librado de la amargura, porque alcanzó la gracia de Dios. Y bueno, creo que en un rato más vas a entender por qué esta historia y no otra. Así que, no sé, creo que si seguiste la línea de la historia, pues uno tiene que decir, pues sí, la verdad me han hecho mucho daño, pero no como le hicieron a él. A él le fue peor de lo que me ha ido a mí. Pues sí me han hecho injusticias, pero no como se las hicieron a él. Y la verdad es que eso es lo que uno empieza pensando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando la persona está amargada, cuando la persona está así, la persona se siente con derecho de sentirse así y de no perdonar al opresor. Sin embargo, cuando una persona escucha el evangelio, cuando una persona escucha como nosotros escuchamos y sabemos, y te digo que aún el mundo se da cuenta de que esto es malo para el alma, no sabrán de qué manera ser libres, tratarán de ser libres por medio de remedios, tratarán de ser libres por medio de, no sé, de alguna cura, de limpias, de terapias, de psicólogos, de técnicas y de muchas y muchas cosas. Tratan de ser libres porque se dan cuenta que eso está arruinando, envenenando su vida. Y cuando nosotros escuchamos la palabra, también nos damos cuenta que eso está arruinando nuestra vida y arruinando la vida de los que tenemos cerca también. Ahora, en la Biblia nos da muchos y buenos consejos para que nosotros podamos ser libres, para que realmente podamos lograr ser libres del rencor, para poder y aprender a perdonar y para perdonar para siempre, ¿no? No como algunas personas que creen que ya han perdonado, pero en cuanto vuelve el motivo, en cuanto vuelven a saber algo de la persona, inmediatamente se vuelve a inflamar algo por dentro, solamente para darse cuenta que en realidad no estaban limpios. Ahora, la Escritura nos da abundantes consejos y nos los da, por así decir, desde la derecha y desde la izquierda. O nos los da de modo que, por ejemplo, nos amenaza la Biblia para que huyamos del camino del rencor. Nos amenaza, o sea, esa es una manera de estimularnos. Cuando la Biblia te dice algo así: si no perdonas, entonces yo tampoco te voy a perdonar. Si Dios dice eso, realmente lo que está tratando de hacer Dios ahí es precisamente que renuncies a eso que estás agarrando en tu corazón. Si te dice: si tú no perdonas a los que te han ofendido, yo no te voy a perdonar a ti, a mí eso me pone en alerta. A mí eso me pone en una situación de temor en donde yo voy a considerar lo que voy a hacer en lo sucesivo con respecto a esta persona o a estas personas, porque no siempre es una persona, sino pueden ser muchas personas con las que tu corazón se ha enemistado. Pero por otro lado, por eso te decía que nos ayuda y nos da consejos por la derecha y por la izquierda, por otro lado también nos da la gracia y los elementos necesarios para lograr el perdón. Y mucho
Es de esto de lo que vamos a hablar ahora. Si regresamos al punto número 1, que es cuando Dios nos amenaza, podemos ver, y lo vamos a ver en Mateo capítulo 6, 14, 15, lo que es de alguna manera el resumen de una enseñanza de Jesús que no fue la única, y que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es la conclusión, o digamos el resumen, el corolario de una enseñanza y de una parábola que les habló Jesús, que no me voy a meter mucho en ella, solamente te lo voy a recordar. Y no me voy a meter porque hace 2 o 3 semanas Luis Peralta, que algunos conocen, predicó de esto y lo hace extraordinariamente bien. O sea, que si no la has oído, te conviene oírla, porque se mete mucho en esto, ¿no? En este pasaje, y yo no me voy a meter, solamente te lo voy a recordar. Este pasaje habla de un rey, que lo vas a encontrar en Mateo 18, dice que habla de un rey a quien se le dice que, bueno, hay algunos de sus súbditos, de sus siervos, que le deben mucho dinero, y entonces agarra a uno de ellos que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es una cantidad que no te puedes tú imaginar. Son miles de millones de dólares. Esos son 10,000 talentos. No es una cantidad siquiera que podamos imaginar. Ni siquiera nos la podríamos gastar. La verdad, porque es tantísimo dinero lo que le debía. Y dice que le rogó porque iba a meterlo a él y a su familia todos a la cárcel hasta que pagaran, cosa que no iban a poder hacer jamás. Y entonces le rogó y el rey tuvo de él misericordia. Pero después, a él, ya que se había librado, a él le debían 100 denarios, que es una cantidad, no es pequeña, pero sin embargo no es impagable, son más o menos 30,000 pesos. Y entonces le rogaba a su consiervo, o sea, le rogaba a que había sido perdonado por el rey, le rogaba que lo perdonara y dijo: no te quiero perdonar, me tienes que pagar esto, y los envió a la cárcel. Y entonces, después de que lo ve el rey, de que lo van y se lo comunican al rey, de que se entera el rey, dice: oye, yo te perdoné esto, ¿no debías tú haber perdonado aquello? El resumen o el corolario es porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará. O como dice en esa misma parábola, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora, seguimos un poquito más viendo las cosas desde este lado, desde el lado del temor, desde el lado de que nadie quisiera enfrentarse a un Dios como nuestro Dios, el cual es justo. Sabemos que es misericordioso, pero es justo y tiene que ser justo, y lo es por naturaleza, y no querrás presentarte delante de Él con deudas. Créeme que no vas a querer presentarte delante de Dios con deudas. Si tú te presentas, o cualquiera de nosotros nos presentamos delante de Dios con deudas, si no han sido pagadas y satisfechas nuestras deudas antes de que nosotros lleguemos al juicio de Dios, la verdad, vas a estar, o la persona que se decida a retar de esa manera a Dios, la verdad es que se está metiendo en un problema eterno. Porque guardar rencor es algo así como que una persona lleva un registro detallado de todas las ofensas que le han hecho. Eso es un poco guardar rencor. También se puede entender como que la persona lleva un registro, o sea, como que se ha apuntado de una forma muy detallada las cosas que le han hecho. Le recuerda las cosas de tal manera que parece que fue hace media hora. Que hay gente que empieza a decir: no, es que me hizo esto y de esto, y después, y lo miré, y su sonrisa era sarcástica y más coraje me dio. Y eso, y dice: wow, ¿cuándo fue eso? No, pues habrá sido ayer, ¿no? No, hace 20 años, hermano. No, espérate. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Que lleva un registro de todo, pero precisamente eso es lo que sucede también con nosotros y Dios. Ese inventario que uno lleva de los demás, si una persona no lo quiere borrar,
por así decirlo, entonces también hay un inventario de las cosas que nosotros hemos hecho. Quiero que consideremos dos textos, Apocalipsis capítulo 20 y Daniel capítulo 7. Dice en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí hay libros. Hay libros en donde está la memoria de todos nosotros. Está registrado cada cosa que hemos hecho, buena o mala. Está registrado cada pensamiento perverso, inmoral, o cada buen pensamiento también. Está registrado todo acto egoísta y todo acto que fue hecho con amor. Está con exactitud anotada todas las palabras pronunciadas para lastimar o para bendecir. También están apuntadas las reconvenciones divinas, o sea, las veces que Dios te ha dicho, no vayas por ahí, no hagas eso. Tienes que considerar cambiar, tienes que cambiar tu corazón, tienes que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Están las reconvenciones que escuchaste y las que despreciaste, los momentos malgastados, las oportunidades aprovechadas o las desaprovechadas, la influencia que tú podías haber hecho para bien o para mal. Todo está minuciosamente apuntado. Daniel 7:10, un texto del Antiguo Testamento, que dice, hablando de alguien a quien es Dios, obviamente, y que se le conoce como el anciano de días, así es como se le conoce en este libro y en este momento, dice que ahí donde estaba el anciano de días, donde estaba Dios, o lo que estaba viendo Daniel, te recuerdo que Daniel no tiene que ver con el Nuevo Testamento, sino Daniel tiene que ver con el Antiguo Testamento, y es un libro que está separado por muchos años, como por 600 años del libro de Apocalipsis, y sin embargo dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, de delante de Dios. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Ahí están los que decía hace rato, los muertos estaban grandes y pequeños puestos de pie ante Dios, y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, si no quieres tú perdonar y olvidar todas las ofensas que tienes apuntadas y vivas, entonces ahí están los libros. Por otro lado, si tú decides perdonar, el Señor ya ha dicho, Él te perdonará a ti. Y aquí la pregunta es sencilla, ¿realmente quieres que Dios traiga a la memoria las faltas que hiciste? ¿Quieres que Dios traiga a la memoria las veces que pensaste, que hablaste, que lastimaste a tus padres, hermanos, amigos, novios, novias, esposo, esposa, enemigos o quien sea? ¿Quieres que traigan a la memoria eso? No quieras. Realmente no quieras. Y eso es cuando Dios nos habla de un lado, pero sin embargo Dios, que es muy bueno, ha provisto medios, ha provisto elementos suficientes y necesarios para que nosotros podamos lograr lo que no se consigue con la psicología, lo que no se consigue con terapias, no se consigue con pastillas y no se consigue de ninguna manera más que, ¿por qué? Porque son pecados, y los pecados no se pueden limpiar si no es con una sola cosa, que es la sangre del Señor Jesucristo, y con la fe cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, es verdad que es muy loable que aún las personas que no conocen a Dios estén dispuestas a perdonar. Muchas veces lo hacen de forma egoísta, ¿no? Para que te sientas mejor. Obviamente muchas personas que quieren perdonar es porque, ay, es que te estás arruinando tu vida. Ay, es que mira, no solo le permitiste que le hicieras a eso, pero ya no permitas que el fantasma de lo que te hizo siga
de alguna manera afectando tu vida. Y entonces la motivación, pues no es la motivación del amor, ni mucho menos, pero es la motivación de sentirte mejor. Perdona para que te sientas mejor, ¿no? Eso es algo que se maneja. Bueno, definitivamente es mejor que la gente no esté llena de malos sentimientos contra los demás. Eso sí podemos pensarlo. Pero sin embargo, si nosotros nos enfocamos para perdonar en ver lo que nos han hecho y entonces tratar de entenderlo y tratar de entender a la persona y tratar de perdonarlo, ok, se ve como con muy buena intención, pero a mí me parece que es un camino difícil y creo que hay un camino mejor para hacerlo. Porque si nos enfocamos en el ofensor y en nuestra obligación de perdonarlo, nos vamos a quedar atorados. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón está sucio y cada vez que recordamos a la persona o cada vez que recordamos el incidente en cuestión o los incidentes, Satanás va a tener mucho chance de tentarte. Satanás va a tener mucho chance de engañarte y de atormentarte. Te va a traer a la memoria hasta el mínimo detalle y en vez de perdonarlo, te va a estar peor. Si te enfocas en el agresor, no creo que ninguna persona pueda ser libre del rencor. No creo que puedan perdonar. Pero ¿qué tal si en vez de mirar al agresor, miramos para arriba? ¿Qué tal si miramos a Jesucristo? Y aquí es donde tengo un pasaje para leer que probablemente lo conoces porque está en la Biblia y me imagino que has leído las Escrituras. Y entonces este pasaje nos dice claramente qué pasa si nosotros miramos para arriba. Si nosotros miramos en vez de al ofensor, en vez de al agresor y nuestra obligación de perdonar, si miramos para arriba a Dios. Lucas capítulo 7, verso 36 al 50 es un texto largo, por lo tanto va a haber varios, va a haber como 3 de estas filminas, pero vamos a leerlo con atención. Es un texto muy bonito. Es la historia de una mujer pecadora. Es la historia de una mujer pecadora que se encuentra cara a cara con Jesús. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este texto es un texto muy bonito y es un texto en donde cualquiera de nosotros cabe. Todos estamos representados ahí si queremos. Bueno, tristemente, algunos estarán representados por la mujer pecadora y otros estarán representados por Simón, el fariseo. Yo prefiero estar representado por la mujer pecadora que menospreciaron. Porque es a la que le dijo Jesús, tu fe te ha salvado, ve en paz. Te voy a relatar un poquito qué es lo que pasó.
Creo que es suficientemente claro, pero sus costumbres son distintas a nuestras costumbres. En aquellos tiempos, evidentemente, muchos habían escuchado de Jesucristo. Los fariseos particularmente querían agarrar a Jesucristo en algo malo, en algo que dijera que lo pusiera en una dificultad o que lo hiciera parecer un hereje o algo con lo que pudieran acusarlo. En esta ocasión, bueno, pues nosotros no podemos, porque no lo dice ahí directamente, no podemos ver si este fariseo tenía buena o mala intención con respecto a Jesucristo. Era común, como puede ser común hoy en día, que después de la reunión en la sinagoga, porque Jesús predicaba en las sinagogas y le llamaban rabí, incluso los fariseos, entonces es común que luego les invitaran a comer o a cenar o algo así. Así como hoy en día es común que cuando hay una reunión se le acercan al pastor y le dicen, oye pastor, ¿puede venir a la casa hoy? Tenemos algo, hicimos algo y quisiéramos que nos acompañara. Algo así. Lo mismo fue, y en aquel tiempo eso era hasta cierto punto habitual. Y también era habitual que varias personas fueran precisamente a alternar, en este caso con el rabí, en este caso específico con el Señor Jesucristo, y entonces se sentaban, pero ellos no tenían sillas como estas. Ellos tenían algo que se conoce como reclinatorios, eran como unas camitas, sí, algo bajo, en donde se recostaban y por lo general quedaban como así, como con la comida enfrente. Entonces se recostaban y quedaban en la mesa, fuera una mesa así larga donde todos estaban así, o una mesa redonda en donde todos estaban así, ¿no? Y los pies quedaban lo más alejados que se podían de la mesa. Ahora, yo te digo que no sé en principio cuál es la intención de este fariseo al invitar a Jesús, pero creo que no era buena. ¿Sabes por qué? Porque no lo trató con dignidad a Jesús. No lo trató ni de la manera normal como la gente honraba a sus invitados. No le lavó los pies, no le ayudó, no lo puso así, no lo trató como era normal, no lo hizo. Y entonces Jesús obviamente lo dejó pasar. Y estando ahí sentado, dice que una mujer se coló ahí y se puso a los pies de Jesucristo. Pero esa mujer tenía un adjetivo, que es un adjetivo importante, porque se dice que era pecadora. Ahora, este pecadora no es un término como nosotros o como cualquier persona puede decir todos somos pecadores. Es un término que quería decir que era una prostituta. Era una mujer que era conocida, una mujer que la gente conocía su oficio, conocía de qué manera se ganaba la vida, y era una mala mujer, por así decirlo, y la gente la tenía como eso. Era alguien que un fariseo jamás iba a tener contacto con esa persona. Y sin embargo, el Señor Jesucristo, estando ahí, esta mujer llegó y literalmente derramó su alma al Señor Jesucristo. Derramó su alma, dice que lloró, no pudo dejar de llorar. Se dio cuenta que no le habían lavado los pies. Se dio cuenta que no le habían ofrecido ni el aceite básico para los pies, precisamente de los caminantes en aquel tiempo, pues ni las calles eran como las de ahora, ni los zapatos eran como los de ahora, y la gente caminaba muchísimo y caminaba por tierra y caminaba por polvo. Y la gente tenía heridas en los pies y la gente tenía sucio los pies y tenía sucias las uñas, y entonces cuando llegaban a comer ellos hacían un verdadero lavatorio. Entonces esta mujer derramó su alma, literal. Dice que lloró y con sus lágrimas básicamente le enjugó los pies, más bien mojó sus pies, y con sus cabellos los secó, como si las lágrimas fueran el agua y los cabellos fueran la toalla. Y entonces Jesús dejó hacer eso, y la verdad es una acción, un acto pues muy tremendo, y era más tremendo por quién era esa mujer. Y entonces el otro, como podríamos esperar, empezó a cavilar en su corazón y decir, si este supiera quién es esa mujer, no le dejaría que estuviera ahí encima de él, que estuviera ahí abrazando sus pies y besando sus pies. ¿Qué es eso? Esta mujer que habrá tocado, esta mujer que habrá besado, ¿qué es eso? Y entonces esta persona dice, si fuera profeta, sabría quién es esta mujer.
Pero Jesús sabía lo que estaba pensando. Jesús sabía lo que era el corazón de esta persona, y entonces fue cuando le dijo: mira, te voy a poner como una adivinanza muy facilita. Si a una persona se le perdona, a dos personas debían una 500 y la otra 50, y se les perdona a ambas, ¿cuál de las dos quedará más agradecida? Y el otro dice: pues yo creo, es obvio, no tenía ni que decir, pienso que esta es obvio. Bueno, pues la que se le perdonó más es la que va a quedar más agradecida, o en las palabras que están usando, la persona que más va a amar. ¿Por qué? Porque la deuda que se le perdonó es mayor. Y entonces empieza a poner a esa mujer que se suponía que no conocía, pero que él conocía perfectamente, y la pone por ejemplo de cómo ella sobrepasó en mucho, en amor, y que demostró con acciones el amor que tenía por el perdón de Dios. ¿Por qué? ¿Tú crees que sus pecados y que esta mujer había escuchado a Jesús solamente hasta ahí? Habiendo predicado en otros lados, sea en la calle o en las sinagogas, esta mujer había escuchado de él. Es obvio que esta mujer ya había escuchado de Jesús, ya había sabido quién es Jesús, y ya en su corazón habían pasado muchas cosas, de modo que cuando tuvo la oportunidad fue con Jesús exactamente a lo que fue, a ungirlo. Y quizás en su mente quería ungir su cabeza, como pasó con María de Betania en aquella ocasión, que lo ungió y le puso un perfume también de nardo puro, ¿no? Y se lo puso en la cabeza. A lo mejor era su intención, y bueno, alcanzó hasta los pies, da igual. Y entonces ungió al Señor Jesucristo, y eso era la demostración del amor, la demostración de la gratitud por el perdón de los pecados. El Señor Jesucristo no es ambiguo. Al Señor Jesucristo le está diciendo a esta persona: ¿cuál era el pecado del fariseo? Es el pecado de la persona que no se cree tan mala, de la persona que cree que bueno, que si compara su vida con la vida de otras personas, pues no está tan mal. En otras palabras, que no le debe mucho a Dios, que no le debe mucho. Pero el pecado de la mujer era obvio para todo el mundo, y era obvio para ella, y ella lo sabía, y ella había tenido que vivir con la indignidad de sus propias malas decisiones, de sus propias acciones, y así vivió hasta que encontró al Señor Jesucristo. De modo que mucho se le perdonó. Ella consideró que su vida estaba tan mal que Dios le estaba perdonando una cosa infinita, una cosa tremenda, mientras que el otro estaba lleno de justicia propia, estaba lleno de su sentirse pues no tan mal, no tan malo, no tan malo como aquella o como aquella otra persona. Y entonces Jesús es claro, dice: porque amó mucho, dice, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Como diciendo: tú crees que no debes, tú crees que no debes a Dios, tú crees que no debes, y por lo tanto estás en esa condición. Y en esa condición se iba a quedar seguramente, porque es dificilísimo tratar con los que están llenos de justicia propia. Es dificilísimo tratar con aquellas personas que siempre están poniendo excusas para su pecado, que siempre están sacando las razones, o que creen que tienen suficientes razones para hacer lo que hacen y para ser como son. Este hombre tenía una ceguera impresionante de quién realmente era él delante de Dios. Por eso es bien importante conocer a Dios, porque nuestro Dios es santo. Y cuando Dios, el Dios de la Biblia, el cual es santo, tú puedes verlo, tú puedes entenderlo, o tú te das cuenta, entonces sí te quedas como diciendo: no, yo mejor me identifico como esa mujer. Yo me identifico como esa mujer porque si no he llegado a hacer ciertas cosas, he sido porque no he tenido la oportunidad, o porque las circunstancias me han sido favorables, y eso, por cierto, gracias a Dios también. Y muchas personas no han llegado a cometer ciertos crímenes porque no han tenido o no han vivido en esas circunstancias. Porque si hubieran vivido en esas circunstancias que otras personas que sí han hecho esos crímenes, ellos hubieran vivido ahí, también los hubieran hecho. Y es mejor entender las cosas así, porque así somos. Así es la persona sin Dios, así es la persona sin Cristo. No busca a Dios, no busca más que complacerse a sí mismo, y para complacerse a sí mismo va a hacer 1001 cosas que violen la ley de Dios y que violen también los derechos de los demás. Así que bueno, esta mujer
esta mujer por lo menos sabía quién era, se vio delante de Dios. Y entonces esta mujer de repente, todo su pasado, todas las cosas que ella había hecho, todas las cosas que había pensado, de repente ya no le pesaban porque el Señor Jesucristo había salvado esa alma. El Señor Jesucristo dijo que por la fe había sido salva. El Señor Jesucristo había dicho que por sus muchísimos pecados habían sido perdonados y que su demostración de que habían sido perdonados era esa demostración tan obvia, esa demostración tan fuerte, esa demostración a veces tan incómoda delante de todos los que estaban ahí. Y esa demostración lo único que decía era: a esta mujer se le han perdonado muchísimos pecados y ella está consciente de que se le han perdonado muchísimos pecados. Esta persona amó mucho porque se le perdonó mucho. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el rencor? Creo que ahorita ya cerramos todo esto. Y esto tiene que ver porque cuando una persona, sea quien sea, le hayan hecho lo que le hayan hecho, llega delante del Dios que es santo y se da cuenta de quién es. Y después, por la gracia del Señor Jesucristo, esta persona puede ser libre de todos los pecados y puede entrar en una relación con Dios y en una eternidad con Dios para siempre. Esta persona dice que va a amar mucho. En 1 Corintios capítulo 13, verso 5, dice que el amor no guarda rencor. El amor tiene muchas características y una de ellos dice que no guarda rencor. O sea, es incomprensible. O sea, no puede una persona que realmente ha sido perdonado por el Señor Jesucristo o que ha visto la acción de Dios, que ha visto el amor de Dios queriéndolo perdonar, atrayéndolo, protegiéndolo, o sea, muchas veces incluso hasta privándole de hacer cosas peores o de habiéndole salvado la vida sin que él siquiera lo considere o se haya dado cuenta. Es imposible que una persona que ame después de entender esto, después de entender lo que Dios lo ha amado y cómo Dios no quiere condenarlo y lo perdona, es imposible que una persona que ama guarde rencor. Es imposible. Porque es mucho más grande lo que Dios nos está perdonando que lo que nosotros tenemos que perdonar. ¿Cómo va a guardar rencor quien ha sido perdonado de una deuda impagable? ¿Cómo va a recordar quien ahora es aprendiz de aquel que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y estaban matando al que no había, ese sí que no había hecho nada. El Señor Jesucristo sí que vivió sin ofender a nadie, sí que vivió sin mentir, sí que vivió sin tener mal pensamiento contra nadie, sino siempre buenos pensamientos que siempre le regresaban con mal, que siempre le regresaban con sospechas, y ahí estaban tratándole de cazar en alguna palabra o en alguna acción en el día de reposo, alguna cosa para acusarle falsamente. Y sin embargo él diciendo: Padre, perdónalos. Y ahí tienes a otro Esteban después, un tiempo después, y lo tienes diciendo exactamente lo mismo, siendo apedreado y diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Por lo tanto, querido hermano, hermana, amigos, si quiere una persona ser libre del rencor, no tiene tanto que mirar al ofensor y hacer todo un esfuerzo mental o un esfuerzo psicológico para perdonarlo. No, eso la verdad es que va a acabar mal. Pero si mira hacia arriba y si ve lo que Dios le ha amado y cómo Dios lo ha tratado, entonces ahí sí va a poder. Salmo 103 dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Un esfuercito más, léelo también tú. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Padre, lo único que necesitamos, Señor, es que tú hables a cada persona, Señor, que tú nos bendigas una vez más, depositando tu palabra
esa que no regresa a ti vacía, esa que hace todo aquello por lo cual tú la mandas en nuestros corazones, Señor. Padre, de veras queremos aprender a amarte, a ver lo que has hecho por nosotros, para poder amar igualmente a nuestros semejantes, para poder amar aún a nuestros enemigos, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que esto es una obra exclusivamente del Espíritu Santo, y te damos gracias también. En el nombre de Jesús. Amén.